Me sentía muy sola ahí, acampando lejos de todo y de todos. Peor aún cuando, ya entrada la madrugada, escuché que alguien caminaba alrededor de mi casa de campaña. Quien fuera que estaba allá afuera, quería que yo me diera cuenta. Bienvenidos y bienvenidas a esta doble función de Relatos de la Noche. Comenzamos. Hola Uriel y hola a todos los que escuchan Relatos de la Noche. Me llamo Mariana y lo que voy a contar me pasó hace justo poco más de 2 años, cuando murió mi papá. Durante mucho tiempo pensé que esta historia tenía que ver con él, y no porque crea que fuera su espíritu ni porque haya visto algo que pudiera reconocer como suyo, sino porque yo no habría estado en ese bosque de no ser por él. No habría tenido esa camioneta, ni esa casa de campaña, ni habría sabido que existía aquel lugar. Todo lo que ocurrió esa noche empezó con la necesidad un poco absurda de acercarme a un hombre al que lamentablemente casi no conocí. Mis papás se separaron cuando yo era muy niña. Mi mamá nunca hablaba de él, y cuando llegaba a hacerlo era para decirme que había sido una persona irresponsable, que no sabía cuidar de nadie y que lo mejor que podía haber hecho era mantenerse lejos. Durante mi infancia un par de llamadas y ya. Algunas tarjetas de cumpleaños y una visita que recuerdo apenas, porque yo tendría 5 o 6 años. Después él dejó de aparecer. Mi mamá no permitía que yo lo buscara y con el tiempo yo también aprendí a no preguntar para nada para evitarle disgustos. Cuando crecí pude haberlo contactado por mi cuenta, claro, pero para entonces ya existía una especie de vergüenza entre nosotros. Yo no sabía qué decirle. Él tampoco parecía saber cómo acercarse. Nos convertimos en 2 personas que sabían que eran padre e hija, pero que preferían de alguna forma no comprobar qué tan extraños se habían vuelto. Supe que había muerto porque me llamó uno de mis tíos, un hermano suyo que irónicamente convivió mucho más conmigo que él. Me dijo que había sido algo repentino, que lo encontraron en su casa y que en los días siguientes tendrían que revisar papeles, cuentas, cosas personales. No sentí el dolor que se supone que una hija debería sentir. Eso fue lo que más me afectó, ¿saben? No lloré al recibir la noticia. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, pensando que ahora sí se había terminado cualquier posibilidad de conocerlo. Hasta entonces, aunque no habláramos, yo podía imaginar que algún día nos encontraríamos, que él me explicaría sus razones o que yo le reclamaría las mías. Su muerte no me quitó un padre, me quitó la posibilidad de tenerlo algún día. Una semana después mi tío volvió a llamarme. Me dijo que mi papá había dejado una camioneta a mi nombre. Era una Land Cruiser vieja, de esas que ya no se ven mucho en la ciudad, color verde oscuro, con la pintura quemada por el sol y varios golpes pequeños en las puertas. Se notaba que había vivido mucho, como mi papá. Cuando fui a recogerla pensé que estaría llena de basura o que tendría ese olor encerrado de los carros que llevan años sin limpiarse, pero estaba bastante cuidada. Olía más bien a tierra, a madera, a humo. En la parte trasera había cajas con utensilios para acampar, una hielera, una parrilla vieja, lámparas, una casita de campaña y varias cobijas enrolladas. Mi tío me dijo que mi papá salía casi todos los fines de semana. No era muy sociable, según él. Le gustaba manejar durante horas y dormirse en el bosque. Después sacó su teléfono y me enseñó algunas fotos. En casi todas aparecía la misma camioneta estacionada entre pinos, junto a una fogata o a la orilla de algún río. Mi papá no aparecía en ellas. Había una silla vacía, una taza de metal, un plato, una caña de pescar apoyada sobre una piedra. Eran fotografías de alguien que viajaba solo y que de alguna forma sentía. No necesitaba demostrar que había estado ahí.
Una foto me llamó particularmente la atención. Se veía la camioneta en un claro rodeado de árboles muy altos. Detrás había un arroyo y a un lado una piedra plana donde él había colocado una taza. Mi tío reconoció el lugar. Me dijo que ese era el favorito de mi papá y que durante años había regresado ahí varias veces. No sé en qué momento decidí ir. Creo que al principio solo quería manejar la camioneta para sentir cómo era. Luego empecé a revisar las cajas, a abrir las bolsas, a imaginarlo a él usando todas esas cosas. Encontré una libreta con rutas, con una letra muy fea, gastos de gasolina y nombres de lugares. No había pensamientos ni confesiones, ni nada que me pudiera servir para conocerlo y que, me da algo de pena admitir, pensé que iba a encontrar. Solamente kilómetros, precios, fechas y anotaciones como cuánta leña necesitaba o el camino está peor después de la lluvia. Entre esas notas estaba el sitio de la fotografía. Pensé que acampar ahí podía ser una especie de homenaje. No quería hacer una ceremonia ni hablar en voz alta, solo quería sentarme donde él se había sentado, hacer una fogata con sus cosas y dormir una noche dentro de la casa de campaña que había sido suya. Era lo más parecido a acompañar lo que iba a tener. Yo nunca había acampado sola. Había ido a campamentos de niña y una vez con amigos en la universidad, pero siempre había mucha gente, música, otras casas de campaña. No sé, no estaba sola y eso es muy distinto. Pero esto era diferente. El lugar al que fui quedaba a decenas de kilómetros de la casa más cercana, y el último tramo era un camino de terracería por el que apenas cabía la camioneta. Le conté a mi mamá que iba a salir, aunque no le dije dónde. Sabía que trataría de detenerme o que convertiría el viaje en otra discusión sobre mi papá, como siempre. Revisé la camioneta, compré comida para 2 días, cargué agua y salí muy temprano un viernes. Llegué después de las 4 de la tarde. El camino había sido más largo de lo que imaginaba y por momentos pensé que me había perdido, pero reconocí el claro de la fotografía apenas me acerqué. La piedra seguía junto al arroyo. Había un círculo de tierra quemada donde muchas personas habían hecho fogatas y algunos troncos cortados que podían usarse como bancos. El lugar era hermoso. Los árboles crecían tan juntos que apenas se veía el cielo entre las ramas, pero en el claro entraba suficiente luz. No había basura, no había ruido de motores ni señal de teléfono. A muchas personas eso les habría parecido peligroso. A mí me tranquilizaba. Siempre he tenido más miedo de los vivos que de cualquier espíritu del bosque. Pensaba que mientras más lejos estuviera de otras personas, más segura me encontraría. Me tomó bastante tiempo armar la casa de campaña. Era grande y no tenía más instrucciones que las que vi en internet de una parecida. Algunas varillas tenían marcas hechas con cintas de colores, seguramente para que mi papá supiera dónde iba cada una. Aún así tuve que desarmar una parte y empezar de nuevo. Cuando terminé me sentí ridículamente orgullosa. Coloqué una colchoneta, una bolsa para dormir y una lamparita pequeña. Después saqué la silla que aparecía en las fotografías y la puse junto a la piedra. Preparé café en la taza de metal que había sido suya y me quedé ahí, mirando el agua del arroyo. Durante un rato, comunidad, sentí algo muy parecido a la paz, a la felicidad, o a estar cerca de mi papá. Pensé en él preparando café en ese mismo lugar, escuchando el mismo ruido del agua. Me pregunté si también se sentaba sin hacer nada, si pensaba en mí, si alguna vez había querido buscarme para que lo acompañara. No encontré ninguna respuesta, pero por primera vez no me parecieron preguntas urgentes. El bosque estaba fresco y olía a pino, a tierra húmeda.
Encendí la fogata antes de que oscureciera y calenté comida en una sartén pequeña. Todo salió peor de lo que esperaba. El café demasiado cargado, la comida se pegó y el humo de la fogata siempre parecía seguirme sin importar dónde me sentara. Pensé que mi ropa quedaría apestando. Aún así disfruté cada cosa porque podía imaginarlo haciendo lo mismo. El cambio, comunidad. Lo que me hace compartir esta historia en Relatos de la Noche ocurrió cuando terminó de anochecer. Mientras hubo algo de luz, el bosque se veía grande, pero comprensible. Podía distinguir los árboles, el camino, la camioneta. Pero cuando desapareció la última claridad, todo lo que estaba fuera del círculo de la fogata dejó de existir. Solo se veían los troncos más cercanos, iluminados de un lado, y detrás de ellos había una oscuridad completa. Era... ¿cómo decirlo? Peor que cerrar los ojos. Era un negro que parecía tener profundidad, como si entre los árboles hubiera espacios enormes donde cualquier cosa podía estar quieta, viendo. La fogata tardó en apagarse. Yo había dejado de alimentarla porque quería dormir temprano, pero cada vez que las llamas bajaban, el bosque se acercaba un poco más. Los ruidos del fuego me habían hecho compañía sin que me diera cuenta. Los troncos tronaban, las brasas se acomodaban, y de vez en cuando una chispa subía y desaparecía. Cuando solo quedaron puntos rojos en la ceniza, escuché por primera vez el silencio verdadero del lugar. El arroyo seguía corriendo, pero parecía más lejano. No se oían ni insectos ni aves por ahí, ni viento. Recogí mis cosas con una lámpara de mano. Guardé la comida dentro de la camioneta y limpié lo mejor que pude. Me encontraba agachada junto a la hielera cuando escuché que una rama se quebraba detrás de mí. Sonó como si alguien hubiera pisado un palo seco con todo su peso. Me enderecé de inmediato y apunté la lámpara hacia los árboles. La luz alcanzó varios troncos, arbustos y ramas bajas, pero no vi nada. Permanecí hace un momento, tratando de escuchar. Pensé que podía ser un venado, un jabalí o algún animal que yo no conocía. Ni siquiera sabía qué animales había por ahí. Moví la luz de un lado a otro y finalmente regresé a lo que estaba haciendo. Cuando apagué la lámpara escuché otro crujido. Esta vez venía de un punto diferente y parecía un poco más cerca. Volví a prenderla y nada. Iluminé el suelo buscando ojos, movimiento o alguna sombra que se apartara, pero no había nada. Me quedé quieta hasta que el brazo comenzó a dolerme de sostener la lámpara. Luego me reí de mí misma. Estaba en un bosque, había ramas por todas partes. Por supuesto que algo iba a pisarlas. Entré a la casa de campaña, cerré el cierre y encendí la lámpara que había dejado colgada en el techo. El interior se veía cómodo y muy pequeño, en control, y eso me tranquilizó. Me cambié, acomodé la ropa dentro de una mochila y revisé el teléfono. Todavía no tenía señal. Era un poco más de las 10. Pensé que solo tenía que quedarme dormida. Si cerraba los ojos cuando volviera a abrirlos ya habría luz, ya sería de mañana. Esa idea me pareció sencilla y la única opción real. Apagué la lámpara y me metí en la bolsa para dormir. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertaran los pasos. Estoy segura de que me había quedado dormida porque abrí los ojos desorientada, sin recordar durante un segundo dónde estaba, pensando que estaba en mi casa, en mi cama, tranquila. Después escuché otro paso. Era muy pesado.
Una rama se hundía, las hojas se movían y luego había una pausa. Unos segundos después se repetía. Y esto ya no parecía un animal pequeño. Era en serio como el ritmo de alguien caminando con cuidado. Me quedé completamente inmóvil. Los pasos rodearon una parte de la casa de campaña y luego se detuvieron. Esperé a que continuaran, pero durante un rato no se oyó nada. Pensé en encender la lámpara, aunque me dio miedo que la luz dibujara mi cuerpo sobre la tela y mostrara exactamente dónde estaba. Me acerqué al cierre. Traté de mirar por una pequeña abertura, pero afuera estaba tan oscuro que solo vi negro. Los pasos comenzaron otra vez, pero del lado de la camioneta. Me convencí de que debía asomarme. No podía pasar toda la noche imaginando que había alguien afuera, así que encendí la lámpara de mano, abrí el cierre unos centímetros y saqué primero el brazo. Recorrí el claro con la luz. La camioneta seguía ahí. La silla estaba junto a la piedra. El círculo de la fogata ya estaba completamente apagado. No vi ningún animal ni persona. Abrí un poco más y saqué la cabeza. El aire estaba muy frío. Volví a iluminar los árboles. Nada se movía. Salí de la casa de campaña. Di una vuelta alrededor. Luego caminé hasta la camioneta. Me sentía tonta, pero también aliviada. Revisé detrás de los árboles más cercanos y alumbré hacia el camino. No había huellas que pudiera distinguir ni señales de otro vehículo. En ese momento pensé en irme. Podía desmontar todo rápidamente o dejarlo y regresar por la mañana, pero casi cada cosa que había ahí había sido de mi papá. La casa de campaña, la silla, las lámparas, la taza, incluso las cobijas. Abandonarlo todo me parecía perderlo otra vez. Abrí la camioneta y busqué algo con que defenderme. Debajo del asiento encontré un cuchillo grande dentro de una funda de cuero. No era un arma elegante, y no creo que fuera un arma en realidad. Era una herramienta pesada que mi papá seguramente usaba para cortar cuerda, ramas o comida. Aún así, tenerlo en la mano me hizo sentir más segura, como si mi papá me ayudara. Regresé a la casa de campaña. Cerré el cierre y apagué la luz. Decidí que si volvía a escuchar algo esperaría. No saldría otra vez. Si se acercaba demasiado, encendería la camioneta y me iría sin recoger nada. Así permanecí despierta durante mucho tiempo, sosteniendo el cuchillo contra el pecho. El miedo fue disminuyendo poco a poco. El cuerpo no puede mantenerse en alerta para siempre. Los músculos se aflojaron. Los párpados comenzaron a pesarme y terminé quedándome dormida otra vez. La voz me despertó. Era una mujer cantando. Al principio pensé que estaba soñando. La melodía era tan baja que se mezclaba con el ruido del arroyo. No reconocía la canción ni podía entender palabras. Era solamente una voz femenina cantando despacio, como alguien que tararea mientras camina. Venía de lejos, quizás de la parte más cerrada del bosque. Permanecí acostada, tratando de entender qué estaba escuchando. La voz se detenía por unos segundos y luego volvía un poco más clara. No parecía una grabación, mucho menos era un animal. Había respiraciones, cambios de tono y una melodía que se repetía. Era una mujer. Lo primero que pensé fue que habría otra persona acampando cerca, aunque sabía que no había visto a nadie al llegar. Tal vez había una cabaña más adentro o alguien había llegado mientras yo dormía, pero entonces miré hacia la tela de la casa de campaña
y noté que afuera no había ninguna luz. Si alguien caminaba por ese bosque de noche, tendría una lámpara, ¿no? Un teléfono, una fogata. Aunque estuviera lejos, algo debería verse entre los árboles. Pero no había nada. La oscuridad era absoluta. Y la mujer continuaba cantando. Me acerqué al cierre sin encender la lámpara. Lo abrí apenas lo suficiente para sacar la cabeza. En cuanto lo hice, la voz se detuvo. No terminó la frase. Se cayó de repente. Me quedé con la cabeza expuesta, observando la oscuridad. No vi absolutamente nada. No escuché pasos alejándose ni ramas moviéndose. La voz simplemente había dejado de existir. Volví a entrar. Cerré el cierre. Ahora ya no podía seguir diciéndome que era un animal. Había alguien en el bosque. Alguien que sabía que yo estaba ahí. Alguien que había decidido cantar en la oscuridad y que se cayó cuando me asomé. Pensé en prender la camioneta e irme. También pensé en llamar a alguien, pero no tenía señal. No sabía qué hacer y cualquier decisión parecía peor que quedarme quieta. Si salía tendría que atravesar varios metros hasta la camioneta sin saber dónde estaba esa persona. Si gritaba confirmaría que estaba asustada. Si encendía la luz mostraría mi silueta. Me quedé sentada con el cuchillo entre las manos. Pasaron 10 minutos, luego 20. Miré el teléfono. Eran las 2:17. Todavía faltaban varias horas para el amanecer. No volvió a escucharse la voz, tampoco los pasos. Poco a poco empecé a pensar que quien estuviera ahí se había ido. Tal vez solo era alguien extraño que vivía cerca. Tal vez una persona que había querido asustarme y que ya se había aburrido. Me repetí que si realmente quisiera hacerme daño, ya se habría acercado. Y el silencio volvió a parecer normal. Esperé media hora más. El cuerpo comenzó a vencerme otra vez. No quería dormir, pero cerraba los ojos sin darme cuenta. En algún momento me acosté sin soltar el cuchillo. Recuerdo pensar que únicamente descansaría unos minutos. Lo siguiente que escuché fue el cierre de la casa de campaña. El sonido metálico del zipper avanzando lentamente. Abrí los ojos. La entrada de la casa de campaña se estaba separando desde abajo. Primero apareció una línea negra. Luego el espacio se hizo un poco más grande. No podía ver una mano, una cara o una silueta. Solo la abertura creciendo despacio. Y grité. Solo grité con toda la fuerza que pude y lancé el cuchillo hacia la entrada. El cuchillo atravesó la apertura y cayó afuera. No escuché que golpeara un cuerpo. No hubo un quejido ni pasos corriendo. La tela simplemente quedó abierta y detrás solo había oscuridad. Salí sin ponerme los zapatos. No busqué la lámpara ni el teléfono. Por suerte traía las llaves en la bolsa de la chamarra. Corrí hacia la camioneta y mientras lo hacía tuve la sensación muy clara de que había algo a mi izquierda. Ahí parado. No sé si realmente lo vi. Hasta hoy no puedo decirlo. Pero según lo que vi de reojo, era una figura alta y muy delgada, parada entre la casa de campaña y los árboles. No le vi la cara. Ni siquiera estoy segura de que hubiera sido real. Puede haber sido un tronco, una sombra o algo que mi mente formó porque esperaba encontrar a alguien. Solo recuerdo haber sentido que no debía mirar directamente y aguanté las ganas de voltear. Abrí la camioneta, subí y aseguré las puertas. Me tomó varios intentos meter la llave porque las manos me temblaban. Cuando el motor por fin arrancó, las luces iluminaron el claro. Por un segundo vi la casa de campaña abierta, la silla, la fogata apagada y los árboles detrás. No había nadie.
Nadie más que yo. Arranqué. Las llantas patinaron sobre la tierra y casi golpeé un tronco al dar vuelta. Manejé por el camino sin saber exactamente hacia dónde iba. Solo quería alejarme. Miraba constantemente los espejos, esperando ver una luz, una persona corriendo detrás o algo sobre la caja de la camioneta, pero no apareció nada. Después de varios kilómetros llegué a una cabaña que había visto al entrar. Pensaba que era una oficina de vigilancia o una casa para trabajadores de la zona. Había una luz prendida y 2 vehículos afuera. No quise tocar. Me estacioné cerca y me quedé dentro de la camioneta con las puertas aseguradas. El miedo comenzó a bajar hasta que me sentí agotada. Dormí sentada, con la cabeza apoyada en el volante. Desperté cuando ya había sol. Había un hombre barriendo frente a la cabaña. Me miró pero no se me acercó. Yo tampoco quise contarle nada. En la luz de la mañana todo lo que había pasado parecía exagerado. Pensé en la casa de campaña, en las cosas de mi papá y en la posibilidad de que alguien se las llevara y decidí regresar cuanto antes. El claro se veía exactamente igual que el día anterior al llegar. La casa de campaña estaba cerrada. Y eso fue lo primero que me pareció extraño. Yo estaba segura de haber salido por la abertura y de haber dejado el cierre a la mitad, pero cuando llegué estaba completamente cerrada. La silla seguía junto a la piedra, la taza estaba donde la había dejado, la hielera y la mochila estaban ahí también. No faltaba nada. Revisé la casa de campaña. La lámpara seguía colgada. Mi teléfono que había dejado estaba sobre la colchoneta y la bolsa para dormir tenía la forma de mi cuerpo todavía. Afuera encontré el cuchillo varios metros más adelante, clavado en la tierra por la punta. No tenía sangre ni nada. No había nada que indicara que había alcanzado a alguien. Busqué huellas alrededor. El suelo estaba cubierto de hojas secas y marcas de mis propios zapatos. Vi algunas pisadas cerca de la camioneta, pero podían ser mías desde la tarde anterior. No encontré rastro de que otra persona hubiera estado ahí. Tampoco colillas de cigarros, comida, envolturas o señales de otro campamento. Empaqué todo lo más rápido que pude. No hice ni café. Desarmé la casa de campaña, guardé las varillas y eché cada cosa en la caja de la camioneta sin acomodarlo. Cuando me iba, miré una vez más a la piedra junto al arroyo. Pensé en la fotografía de mi papá, en lo fácil que parecía todo ahí, a plena luz del día. Nunca averigüé quién cantaba. No pregunté si alguien vivía en el bosque, ni si otras personas habían escuchado algo parecido. Tampoco sé si mi papá llegó a pasar alguna noche extraña en ese lugar. Revisé su libreta muchas veces buscando alguna anotación al respecto, una advertencia o una frase que hubiera ignorado, pero solo encontré fechas, kilómetros y cuentas de gasolina. La camioneta todavía es mía. La uso para viajar y para mover cosas. Conservé el equipo de acampar en cajas dentro de una bodega. Durante mucho tiempo pensé en venderlo, pero no lo hice. Siento que alguna vez voy a tener de nuevo el valor de intentarlo, como mi papá. Espero que les haya gustado la historia de esta noche, comunidad, pero hoy hay doble función. Así que nos vamos rápidamente a la segunda, no sin antes decirles que justo ahora hay una oferta en Amazon y pueden encontrar la edición especial de pasta dura de Relatos de la Noche al mismo precio que la primera edición de pasta blanda. Así que vayan a aprovechar si todavía no lo tienen o si hay alguien por ahí, fanático o fanática de relatos, a quien se lo quieran regalar. Y si me permiten hacer otro comercial, vayan a seguir el videoclub de medianoche si les gustan las películas de terror y las pláticas entre amigos que las aman. Es un proyecto donde las discutimos,
donde de verdad nos apasiona el cine de terror, los videojuegos de terror, los libros, los cómics de terror. No sé, nos la pasamos muy bien, aunque somos muy nerds, pero nos encantará que se vuelvan parte de esa comunidad también. Los dos enlaces los dejo en la descripción de este episodio. Y ahora sí, continuamos. Hola Uriel, hola a todos los que escuchan Relatos de la Noche. Me llamo María Fernanda y esto me pasó cuando iba en la preparatoria, durante una pijamada en mi casa. Éramos 4 amigas y ninguna volvió a hablar mucho de esa noche. A veces cuando he intentado traerla de nuevo, alguien termina diciendo que seguramente era un animal, una sombra o una persona que se había subido al árbol, un vago y ya. La verdad no hay muchas explicaciones. Suenan ridículas, pero ya entenderán por qué prefiero pensar que alguna de esas tiene razón. Mi casa está en las afueras de la ciudad, en una colonia que en ese tiempo todavía no estaba completamente construida. Hoy todavía es solitaria, pero en aquel entonces era mucho más. Había la mitad de terrenos vacíos. Muchas calles aún no se pavimentaban. Las casas estaban separadas unas de otras. La nuestra era bastante grande, de las más grandes de hecho, y no porque fuera una casa lujosa, sino porque el terreno había pertenecido a mis abuelos y mis papás construyeron solamente en una parte. Aquí antes se sembraba, ahora todo era patio. Atrás quedaba un jardín enorme, mucho más grande que la casa, lleno de árboles viejos que nadie había plantado en años, con árboles formando un círculo, árboles viejos, mezquites, pirules, uno de ellos que siempre me pareció demasiado grande, de varios pisos de altura. Estaba frente a la ventana de mi recámara, a unos 15 o 20 metros. De día el jardín era bonito, mi mamá tenía flores, había una mesa de cemento y mi papá había colgado una hamaca entre 2 árboles. Cuando éramos niñas, mi hermana y yo jugábamos ahí sin ningún problema, nos encantaba. Pero de noche el jardín no se veía igual. Las luces de la casa solo alcanzaban a iluminar los primeros troncos. Todo lo demás desaparecía. No había postes en la parte trasera ni casas cercanas que arrojaran luz. Desde mi ventana podía verse el jardín hasta cierto punto y luego empezaba una oscuridad completa. Las ramas del árbol grande sobresalían encima de esa oscuridad porque recibían un poco de luz desde la sala, pero la copa casi siempre se veía negra. Una vez al año mis papás viajaban a visitar a unos familiares. Normalmente nos llevaban a mi hermana y a mí, pero ese año solo se fue mi hermana con ellos porque yo insistí en quedarme. Ya tenía 17 años y llevaba semanas planeando una pijamada con mis amigas. Mis papás aceptaron con la condición de que no saliéramos, de que no invitáramos a nadie más y de que mi tía estuviera pendiente por si necesitábamos algo. Ella vivía unos 20 minutos en la misma colonia y tenía una copia de las llaves. Mis amigas llegaron ese sábado por la tarde. Eran Lucía, Ana y Jenny. Las 4 estudiábamos juntas desde primero de preparatoria y aunque éramos bastante diferentes, en ese momento nos adorábamos. La tarde pasó sin ninguna novedad. Pedimos pizza que se tardó horas en llegar, vimos películas, pusimos música y estuvimos tomando fotos por toda la casa. En algún momento salimos al jardín porque Lucía quería fumar a escondidas y no queríamos que el olor se quedara dentro. Nos sentamos en la mesa de cemento, con las luces de la sala encendidas detrás de nosotras. Recuerdo que Jenny miró varias veces hacia los árboles y terminó diciendo que no le gustaba estar allá afuera. Lucía le preguntó si había visto algo y Jenny respondió que no, que simplemente no le gustaban los jardines grandes de noche. Volvimos a entrar riéndonos de ella, aunque no con mala intención. Para nosotras era parte de su forma de ser. Después de medianoche subimos a mi recámara.
Habíamos colocado colchones y cobijas en el piso. Teníamos papitas, soda, refresco y una lámpara pequeña sobre un escritorio. Habíamos visto 2 películas de terror y cuando terminamos la segunda, Lucía propuso que apagáramos las luces y contáramos historias de fantasmas. Ana empezó contando algo que supuestamente había ocurrido en la casa de su abuela. Era la típica historia de una mujer que lloraba en el pasillo, pero Ana la contaba muy bien y logró asustarnos. Después Lucía inventó sobre un niño que aparecía debajo de las camas. Todas sabíamos que era mentira porque se reía mientras hablaba. Bueno, intentaba no reírse, pero aún así Jenny le pidió que ya no siguiera. Lucía le dijo que ahora le tocaba a ella. Jenny se negó. Dijo que no sabía ninguna historia y que era mejor hablar de otra cosa. Nosotras insistimos porque sabíamos que su abuela le había contado muchas, y Jenny volvió a decir que no. La recuerdo sentada contra la pared, abrazando una almohada, mirándonos como si realmente estuviera preocupada. Nos dijo que esas cosas no debían hacerse de noche, mucho menos en una casa sola, tan alejada. Lucía se rió y le preguntó si creía que iban a llegar fantasmas porque habláramos de ellos. Jenny respondió algo que en ese momento nos pareció dramático. Dijo que el miedo atraía cosas, que cuando varias personas se reunían a pensar en espíritus, al imaginar apariciones y a sentir miedo al mismo tiempo, era como encender una luz para que algo supiera dónde encontrarlas. Según ella, no importaba que las historias fueran falsas, lo importante era la atención que uno les daba. Ana le dijo que entonces estábamos perdidas porque llevábamos horas viendo películas de terror, y Jenny contestó que por eso ya debíamos detenernos. Yo traté de tranquilizarla. Le dije que en mi casa nunca había pasado nada extraño. Llevábamos muchos años viviendo ahí y nadie había visto fantasmas. Le señalé la ventana y le dije que lo único que había allá afuera eran árboles. No había cementerios, casas abandonadas, ni nada que pudiera dar miedo. Árboles y un sembradío abandonado y ya. Lucía se levantó, apagó la luz y abrió un poco la cortina para mostrarme el jardín. La vista, tengo que admitirlo, parecía hecha para una historia de terror. Se alcanzaban a ver los primeros árboles iluminados por la luz de la planta baja. Más atrás las ramas se perdían en la oscuridad. El árbol grande estaba justo frente a nosotras, quieto, con algunas hojas moviéndose apenas. Lucía dijo que era el escenario perfecto y volvió a pedirle a Jenny que contara algo. Jenny siguió negándose hasta que Ana prometió que sería la última historia y que después nos dormiríamos. Yo también insistí. Creo que Jenny aceptó solamente para que dejáramos de molestarla. Nos contó algo muy corto. Dijo que en el pueblo de su abuelo había una casa rodeada de árboles donde una familia escuchaba todas las noches que alguien saltaba de una rama a otra. Al principio pensaban que eran gatos, pero una madrugada el hijo mayor salió con una lámpara y vio a una mujer agachada en la copa de un árbol. La mujer lo miró desde arriba y después comenzó a bajar por el tronco sin levantarse, moviéndose con las manos y los pies. Jenny no dio más detalles. Dijo que la familia se fue de la casa pocos días después y que la abuela le había advertido que las brujas no siempre volaban. Algunas usaban los árboles para acercarse sin tocar el suelo. Lucía le reclamó que la historia terminara así. Quería saber qué había pasado con el hijo, pero Jenny dijo que no sabía y que ya había contado suficiente. Encendió la luz y nos pidió seriamente que no siguiéramos. Dijo que apagáramos la película, guardáramos los teléfonos y tratáramos de dormir. Y esta vez ninguna discutió. La forma en que contó la historia nos había dejado incómodas. Quizás porque la ventana estaba justo detrás de ella y podía verse el árbol grande entre las cortinas. Nos preparamos para dormir. Ana y Lucía se quedaron en la recámara acomodando los colchones. Jenny y yo fuimos al baño, que estaba al final del pasillo.
Recuerdo que mientras me lavaba los dientes le dije que no debía asustarse tanto, que Lucía siempre llevaba las cosas demasiado lejos. Jenny no respondió. Se estaba quitando el maquillaje frente al espejo y tenía una expresión seria. Después me preguntó si realmente nunca había pasado nada en la casa. Le dije que no. Me preguntó si alguien se había metido alguna vez al jardín y volví a decirle que no, que las bardas eran altas y que teníamos perros, aunque esa noche los perros se habían ido con mis papás. Mientras hablábamos escuchamos las voces de Ana y Lucía dentro de mi recámara. Nos estaban gritando. Hablaban muy rápido y en voz baja. Al principio pensamos que estaban tratando de asustarnos. Jenny dejó lo que estaba haciendo y me miró. Una de ellas dijo algo que no alcanzamos a oír bien. La otra respondió que no se moviera. Salimos del baño. La puerta de mi recámara estaba entreabierta y la luz apagada. Les pregunté qué estaban haciendo. Ninguna respondió. Jenny entró primero y yo fui detrás. Ana y Lucía estaban junto a la ventana, agachadas debajo del marco. No estaban riéndose. Lucía tenía una mano levantada pidiéndonos que guardáramos silencio, y Ana miraba hacia la cortina como si esperara que algo apareciera. Jenny preguntó qué pasaba. Yo pensé que seguían con la broma y prendí la luz. Las dos gritaron al mismo tiempo: ¡apágala! ¡Apágala! La apagué de inmediato. Ana se tiró al suelo y jaló a Jenny del brazo para que hiciera lo mismo. Yo me agaché junto a ellas. Les pregunté qué habían visto, pero Lucía tardó varios segundos en responder. Dijo que había algo en el árbol. Mi primera reacción fue enojarme. Les dije que ya dejaran de jugar, que Jenny estaba asustada y que no tenía gracia. Lucía juró que no era una broma. Ana empezó a llorar. No lloraba fuerte, pero le temblaba la boca y no dejaba de mirar hacia la ventana. Lucía nos explicó que mientras acomodaban las cobijas, había visto movimiento en la copa del árbol. Pensó que era un pájaro grande o una bolsa atorada. Se acercó a mirar y entonces notó que la forma estaba más abajo de lo que había creído. Llamó a Ana y las dos se quedaron viendo. No sabían qué era, pero estaban seguras de que se movía. Jenny preguntó en cuál árbol. Lucía señaló el más grande, el que estaba justo frente a la ventana, y nadie dijo nada durante un momento. Jenny nos pidió que no nos asomáramos. Dijo que cerráramos la cortina y nos fuéramos a la habitación. Lucía insistió en que teníamos que ver, porque si salíamos sin saber qué era, nos asustaríamos todavía más. Yo estaba convencida de que se trataba de una rama movida por el viento. En ese jardín había a veces gatos de los vecinos, tlacuaches, lechuzas, toda clase de animales. Aunque tenía miedo, también me daba vergüenza admitirlo delante de ellas. Lucía levantó lentamente una esquina de la cortina. Nos indicó que nos acercáramos arrastrándonos para no quedar frente a la ventana. Las cuatro terminamos acostadas en el piso, una junto a la otra. Yo estaba entre Jenny y Ana. Lucía señaló hacia arriba, pero desde esa posición apenas se veía una parte del jardín. Nos levantamos un poco. Al principio no vi nada. El árbol parecía igual que siempre. Las ramas más bajas recibían luces de la sala. La parte superior era una masa negra contra el cielo. Había hojas moviéndose, aunque casi no soplaba el viento. Lucía señaló una rama gruesa que salía hacia la izquierda. Entonces distinguí una forma. Parecía una acumulación de ramas y hojas, un bulto oscuro en medio de la copa. Si Lucía no hubiera señalado exactamente el lugar, quizá nunca la habría notado. Tenía un contorno extraño, alargado, pero podía ser cualquier cosa. Le dije que era una rama. Ana negó con la cabeza. Seguimos mirando. La forma no se movía. Durante algunos segundos empecé a sentir alivio. Pensé que el miedo nos estaba haciendo ver una figura donde solo había hojas.
Estaba a punto de cerrar la cortina cuando una parte del bulto cambió de posición. Algo se extendió hacia adelante y les juro que parecía un brazo. La figura avanzó sobre la rama sin ponerse de pie. Se desplazó unos centímetros muy despacio, apoyándose en algo que podían ser manos o pies, y después se quedó inmóvil otra vez. Yo trataba de entender lo que estaba viendo. Había una persona entre las ramas. Eso era lo único que tenía sentido. Tal vez alguien se había metido al jardín y había subido al árbol, pero estaba casi en la copa, a una altura a la que habría sido muy difícil llegar. Además, no llevaba lámpara y su cuerpo se confundía con las sombras. La figura se movió nuevamente. Esta vez pude ver que tenía cabello. Colgaba hacia abajo, oscuro y largo. El cuervo parecía demasiado delgado. Estaba agachado sobre una rama con las rodillas muy abiertas y el torso inclinado. No podía verle el rostro, porque la cabeza apuntaba hacia el jardín, pero la postura no era la de una persona sentada ni la de alguien tratando de mantener el equilibrio. Parecía cómoda ahí arriba. Jenny comenzó a rezar, me parece, en voz baja. La mujer levantó la cabeza. Bueno, creemos que era una mujer. Nunca le vimos claramente la cara. Tal vez fue el cabello o la forma del cuerpo, pero las cuatro pensamos lo mismo, que era una mujer. Su cabeza giró hacia la casa. Se quedó mirando en dirección a la ventana. Nos tiramos al suelo. Ana se tapó la boca para no gritar. Jenny jaló la cortina y trató de cerrarla, pero Lucía dijo que no, que necesitábamos saber si bajaba. Volvimos a asomarnos apenas, dejando solamente una separación muy pequeña entre la tele y la pared, y la mujer ya no estaba en el mismo lugar. La buscamos entre las ramas. Durante varios segundos no pudimos encontrarla y eso fue peor. Pensé que se había bajado, que podía estar en la parte del tronco que no alcanzábamos a ver desde la ventana, o incluso en el jardín intentando entrar en la casa. Después Ana la señaló. Se encontraba todavía arriba, más cerca del extremo de la rama. No entendimos cómo había llegado ahí tan rápido. La rama era delgada y se inclinaba bajo su peso, pero ella avanzaba sobre ella como un animal que no pesaba nada. Les juro que no caminaba. Movía primero una mano, luego una pierna, arrastrando el cuerpo sin separar el pecho de la madera. De vez en cuando se detenía y ladeaba la cabeza hacia nosotras. Entonces abrió los brazos. No puedo explicarlo de otra manera. Extendió las extremidades a ambos lados, como si fuera a saltar o dejarse caer, y la rama se sacudió. Por un instante su cuerpo quedó dibujado contra una parte más clara del cielo, y vimos que era mucho más grande de lo que parecía. Muy alta, muy delgada. La ropa, ahora vimos que la llevaba, colgaba debajo de ella como pedazos de tela, como si fueran vendas negras. Ana gritó muy feo. La figura se contrajo de golpe y se movió hacia nosotras. Avanzó varios metros por la rama con una rapidez imposible, haciendo que toda la copa se agitara. Cerramos la ventana y las cortinas. Lucía y yo empujamos el escritorio contra la pared, aunque sabíamos que una ventana cerrada no servía de nada si realmente había algo extraño en el árbol. Encendimos la luz. Jenny comenzó a llorar y nos dijo que ella nos había advertido, que no debíamos contar historias, que habíamos llamado a algo. Yo lo último que quería era escucharla. Busqué mi teléfono y le marqué a mis papás. Mi mamá tardó en entenderme. Yo hablaba demasiado rápido y le decía que había una mujer en el jardín. Mi papá tomó el teléfono y me pidió que cerrara todas las puertas, que no bajáramos y que llamaría a mi tío. Me preguntó si habíamos visto a alguien entrar. Le dije que no. Preguntó si la mujer seguía ahí. No lo sabíamos porque ninguna quería mirar afuera otra vez. Nos encerramos en la recámara, apagamos la música y nos quedamos en silencio, solo escuchando hacia afuera.
Durante unos minutos no hubo ningún ruido. Luego se oyó algo sobre el techo. Fue un golpe ligero, después otro. La casa tenía tejas en una parte y láminas sobre el cuarto de lavado. Conocíamos los ruidos que hacían los gatos cuando caminaban allá arriba. Esto sonaba más pesado, pero podía ser cualquier cosa. Nadie quiso decirlo. Nadie quiso decir que esa mujer estaba ahí arriba, en el techo, sobre nosotras. Nos sentamos juntas contra la puerta mientras esperábamos a mis tíos. El ruido cruzó lentamente desde el lado del jardín hacia la parte delantera de la casa. Eran pequeños golpes, raspones y pausas. A veces parecía estar justo encima de nosotras y después se alejaba otra vez. Jenny rezaba murmurando. Lucía sostenía unas tijeras que había sacado del escritorio. Yo tenía el teléfono en la mano mirando la pantalla cada pocos segundos, como si eso me sacara de la realidad. Mis tíos llegaron aproximadamente 20 minutos después. Escuchamos el motor y luego golpes en la puerta principal. Mi tío me llamó para decirme que eran ellos. Bajamos corriendo sin separarnos. Mi tío llevaba una lámpara grande y un machete. Mi tía entró a la casa mientras él revisaba las puertas y las ventanas. Les contamos lo que habíamos visto. Mi tío pensó que podía ser un ladrón. Dijo que quizás alguien había entrado al terreno y se había subido al árbol para espiarnos. Salió al jardín con la lámpara mientras nosotras observábamos desde la sala. Alumbró el tronco, las ramas bajas y después toda la copa, y no había nadie. Revisó detrás de la bodega, alrededor de la casa y junto a las bardas. No encontró una escalera, huellas ni ramas rotas. El árbol grande tenía un tronco ancho y las primeras ramas estaban muy arriba. Mi tío intentó ver por dónde podría haber subido una persona, pero dijo que era casi imposible. Aún así siguió buscando durante bastante tiempo. Mi tía nos pidió que le contáramos exactamente cómo era la mujer. Cuando mencionamos que estaba agachada entre las ramas y que se movía con las manos y los pies, les juro que cambió su expresión. Nos preguntó si antes de verla habíamos hecho algún juego, si teníamos una ouija por ahí o algo parecido. Le dijimos que no. Insistió que si habíamos prendido velas, si habíamos dicho algo frente al espejo. Jenny respondió que solamente habíamos contado historias de terror. Mi tía miró hacia el jardín y dijo que en esa casa siempre se había hablado de brujas. Pero yo nunca había escuchado eso, así que le pregunté de qué hablaba. Dijo que antes de que mis papás construyeran, algunos vecinos aseguraban que veían luces sobre los árboles, mujeres caminando por los terrenos durante la madrugada. Mi abuela también había escuchado ruidos, pero nunca vio nada. Por eso nadie hablaba del tema. Mi tía trató de restarle importancia después. Dijo que eran cuentos viejos, que ella y mi mamá habían crecido ahí y jamás les había ocurrido nada. Jenny le preguntó si las historias podían llamar a una bruja, y mi tía no respondió. Se quedaron con nosotros toda la noche. Mi tío durmió en la sala y mi tía subió con nosotras. Ya no regresamos a mi recámara. Nos acomodamos en el cuarto de mi hermana que daba hacia la calle. Nadie quiso apagar completamente la luz. No volvimos a escuchar nada sobre el techo ni en el jardín. Al día siguiente mi tío revisó nuevamente el árbol. Subió una escalera para mirar las ramas más bajas. Buscó pedazos de ropa, buscó cualquier señal de que algo pesado había subido, pero no encontró nada, ni marcas en el tronco. Mis amigas se fueron antes del mediodía. Jenny no se despidió de mí como siempre. Su mamá llegó por ella y antes de subir al auto me dijo que no abriera las cortinas de mi cuarto ya, que no viera el jardín durante la noche.
Mis papás regresaron ese mismo día. Mi papá puso luces nuevas en el jardín y mandó podar varias ramas del árbol grande. Nunca quiso cortarlo porque decía que era demasiado viejo, que sus raíces podían estar sosteniendo parte del terreno, que era importante respetarlo. Durante varios días dejé de dormir en mi cuarto. Cuando volví mantuve la cortina cerrada incluso durante la tarde. Esa noche las 4 vimos lo mismo. No exactamente con los mismos detalles, ok. Lucía decía que alcanzó a verle una cara. Ana aseguraba que la mujer sonrió cuando se acercó por la rama. Jenny nunca quiso describirla, pero decía que ella no la había visto así. Cuando alguien le preguntaba solo decía que no era una mujer horrible, que no parecía una bruja de las historias. Y yo no le alcancé a ver el rostro. Solo recuerdo su cuerpo moviéndose entre las ramas y la rapidez con la que cambió de lugar cuando Ana gritó. Y bueno, comunidad, el árbol hasta hoy sigue ahí. Yo ya no vivo en esa casa, pero mis papás sí. Cuando voy a visitarlos, a veces entro en mi antiguo cuarto y miro la cortina. Mis papás todavía la tienen siempre cerrada, incluso por las tardes. Nunca les he preguntado por qué. La verdad, no sé si quiero saber la respuesta.